crecimiento y el desarrollo del epitelio mamario. Eso es lo que hace el estriol. Muy bien, Brandon, ¿no? Perfecto. Brandon, ¿tu apellido? Mendívil, doctora. Brandon Mendívil. Excelente, Brandon. Exacto. Acordémonos que habríamos hablado que tenemos tres estrógenos, tres tipos de estrógeno, E1, E2 y E3. E1, es el E1 es la estrona, ¿no? Que va a estar presente en el síndrome de ovario poliquístico y en la menopausia. E2, que es el estradiol, es el estrógeno más potente en general, ¿no? Es el estrógeno que va a favorecer, va a aumentar el crecimiento va a favorecer el crecimiento del endometrio, ¿no? Por eso es que este estradiol, como es el más potente, va a estar relacionado con el cáncer de mama y con el cáncer de endometrio, ¿no? Porque favorece el crecimiento, ¿no? Del estrógeno, y en la mama también favorece el crecimiento. Pero el estriol es el estrógeno de potencia mediana, ¿no? No es como el estrógeno. El estrógeno es muy, muy potente. Y por eso es que está relacionado con el cáncer de mama y con el cáncer de endometrio, ¿no? Es un cáncer funcional. Son cánceres funcionales. Eso lo van a ver el siguiente año en ginecología. Pero el estriol es un estrógeno de potencia mediana. Va a ser lo mismo, pero en menor potencia. La diferencia es que va a favorecer el desarrollo mamario, ¿no? Pero para cumplir una función, en este caso, ¿no? De poder almacenar la leche, ¿no? Desarrollo del epitelio mamario, promueve el crecimiento, pero no de la forma como lo hace el estrógeno, ¿no? El estrógeno está presente en mujeres en edad fértil, incluso desde niñas, por eso es que las mamas comienzan a crecer en la pubertad, ¿no? En mayor cantidad, en forma rápida, y eso es gracias al estrógeno, no ese crecimiento mamario. En cambio, en el embarazo es otro tipo de crecimiento, ¿no? Es un crecimiento favorece el desarrollo mamario. ¿Para qué? Para poder facilitar el almacén de la leche, ¿no? Entonces desarrolla el epitelio mamario, desarrolla el crecimiento, promueve el crecimiento y desarrollo del epitelio mamario. Pero la diferencia es la potencia, ¿no? Mayor potencia, ¿quién es? El estrógeno, el estradiol, ¿no? Que es la hormona en la mujer joven no gestante. Y la estrona, pues, es el estrógeno menos potente, ¿no? Que va a estar presente en el síndrome de ovario poliquístico y en la menopáusica. ¿Qué más? Estaba relacionado también el estrógeno con otra función importante, aparte del desarrollo mamario. ¿Cuál es la otra función? A ver, ¿alguien? Deyanira. ¿Qué otra función más tiene el estriol? Deyanira, si estás con o es que te quedaste con la manito levantada. Sí, Deyanira, dime. Sí, doctora, lo siento, me olvidé desconectar. Bien. Benjamín, entonces. Benjamín, ¿sí? ¿Has levantado la mano o también te has quedado con la manito? Perdón, para la dejé. Ya. ¿Cuál es la otra función del estriol? Aparte de promover el crecimiento y el desarrollo del epitelio mamario. Algunos autores mencionan que también ayuda a los síntomas de la menopausia, a reducir los síntomas de la menopausia. Claro, pero esa es la estrona, Alonso, esa es la estrona. Como les dije, son tres tipos de estrógenos. La estrona, que es la hormona de la menopáusica, la hormona del síndrome de ovario poliquístico. El estradiol es la hormona, es el estrógeno de la mujer joven, ¿no? Pero que no está gestando. Y el estriol es el estrógeno de la mujer gestante. En este caso estamos hablando del estriol,
O sea, ¿cuáles son las funciones importantes del estriol en la mujer gestante? Una, hemos dicho que promueve el crecimiento y desarrollo del epitelio mamario. Brian. Sí, doctora, dijo que también que mantenía en reposo el endometrio, justamente para el crecimiento, para su crecimiento. Ya. Sí, pero hay otra función importante, no lo hemos comentado. ¿Sí? Doctora, ¿sabe que también el estriol va a ser importante para detectar algún problema fetal, o un sufrimiento fetal, o insuficiencia placentaria? Ya, pero más que eso, el estriol es un marcador de bienestar fetal. Pero estás muy bien. ¿Quién dijo eso, por favor? Brian, creo. Brandon Mendivil, doctora. Brandon, muy bien, Brandon. Todos ya tenemos. Muy bien, Brandon. Efectivamente, lo que el estriol lo vamos a utilizar como un marcador de bienestar fetal. ¿Por qué? Porque, bien, hemos dicho que es el principal estrógeno del embarazo, ¿verdad? Y lo que va a hacer es para que se produzca el estriol, necesita de un precursor, igual que todos los estrógenos, pero en este caso el estriol necesita un precursor del hígado fetal, ¿no? Para que se pueda producir. Para producirse el estriol necesita un marcador, un precursor, ¿no? Como todos los estrógenos, pero en este caso el precursor que va a tomar el estriol es del hígado fetal y de la glándula suprarrenal fetal. Por eso es que después dentro de su sistema metabólico, o sea, en su producción, necesita del precursor del hígado y de la suprarrenal fetal, y luego se va a aromatizar, ¿no? A través de la aromatasa en la placenta, ¿no? Para producir estriol. Entonces, inicialmente el estriol, a propósito, ¿dónde se produce el estriol? ¿O quién inicia la producción del estriol en el embarazo? ¿Quién? A ver, ¿alguien? La placenta, doctorita. Eso es después, al inicio, antes. En el ovario, doctora. En el ovario. En el ovario eso es en general, ¿no? Eso es en una mujer, estamos hablando eso es del estradiol en una mujer joven gestante. En una mujer joven no gestante, en el ovario, perfecto. Pero en la gestante, el estriol, por eso es la hormona del embarazo, ¿no? ¿Dónde se produce el estriol? Es el principal. ¿En las glándulas suprarrenales, doctora? A ver, pero ¿dónde? Glándula suprarrenal, eso es en una mujer joven no gestante. Ya, pero en la gestante, o sea, ¿por qué decimos que el estriol es la hormona del embarazo? Estoy hablando mal, es el estrógeno del embarazo. ¿Por qué? Porque quien lo produce primero, inicialmente, quien lo produce es el cuerpo lúteo. ¿Ya? El cuerpo lúteo. Luego, recién lo produce la placenta. Pero para que lo produzca la placenta, o sea, después, necesita de un precursor que sale del hígado y de la glándula suprarrenal fetal, del feto. Por eso es que el estriol es el estrógeno del embarazo, ¿no? Porque quien lo produce va a ser donde va a salir es inicialmente es a partir del cuerpo lúteo, pero después como el cuerpo lúteo va a degenerar, ¿no? Va a degenerar, después ¿quién va a cumplir esa función? La placenta. En la placenta es donde se va a producir el estriol, pero ¿de dónde va a salir? El precursor va a ser necesario en este caso de la glándula, del precursor que va a salir del hígado y de la glándula suprarrenal. De estas va a llegar a la placenta y la placenta a través de la aromatasa va a producir suficiente cantidad de estriol. ¿Bien? Por eso es que es un marcador de bienestar fetal, ¿no? Por eso es que podemos ver el bienestar fetal, ¿no? Es un marcador de bienestar fetal.
y va a estar disminuido en casos de cromosomopatías. Cuando hay un problema de cromosomopatías va a estar disminuido, ¿no? Y va a estar ausente. ¿En qué caso? En la mola completa. Porque en la mola, cuando veamos, esto es importantísimo que se acuerden, cuando veamos mola y datifúqueme, en la mola no se produce bebé, se produce puras células trofoblásticas, nada más, pero no se produce bebé. Entonces, y como ya les dije, el estriol va a salir a partir de un precursor de hígado y glándula suprarrenal fetal. Como no hay feto, obviamente que va a estar ausente, ¿no? ¿En qué casos más va a estar presente, pero disminuido en cromosomopatías? Por eso es que, como nos decía su compañero Brandon Mendivil, muy bien Brandon, es que es un marcador de bienestar fetal, ¿ya? Entonces, dentro de sus funciones, la principal es que es un marcador de bienestar fetal, promueve el crecimiento y desarrollo del epitelio mamario, ¿no? Pero no en la forma como lo hace el estrógeno. El estrógeno funciona desde la pubertad, ¿no? Favoreciendo un crecimiento mamario, ¿no? En hiperplasia, hipertrofia, aumentando los conductos, todo esto. Pero en el caso del estriol, ¿no? Es crecimiento y desarrollo del epitelio mamario, ¿no? ¿Qué más? Inhibe la producción de leche, obviamente. Esta más bien no produce leche, inhibe la producción de leche, ¿no? ¿Y quién después se va a producir la leche? Después ya a finales, en el último trimestre del embarazo, ¿no? Y en el puerperio, ¿no? Y ahí quién va a estar favorecida por la prolactina. ¿Cuál es la otra función también importante? Es la estimulación. Va a estimular el cuello uterino, ¿no? Va a ir preparando el cuello uterino, ¿no? ¿Qué más? Va a producir una sensibilización de los efectos de la oxitocina también, ¿no? Pero esto básicamente ya lo va a ir haciendo en el último trimestre, ¿no? En el último trimestre. Bien. Hablemos ahora de la beta-HCG, de la hormona gonadotropina coriónica humana. A ver, ¿dónde se produce el HCG? A ver, ¿quién? Rocío. Doctora, buenas tardes. Se produce en el sincitio trofoblasto. Muy bien, se produce en el sincitio trofoblástico. ¿Y su máxima producción en qué tiempo? Es de la 10ª a la 12ª semana. Muy bien. ¿Qué más nos puedes comentar a ver, por qué es importante el HCG y con quiénes? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son las funciones importantes del HCG? Ya, doctora, en su función, uno de ellos es que mantiene vivo al cuerpo lúteo y esta después va a producir la progesterona. Y también lo que hace es evitar la involución del cuerpo lúteo, o sea, es como que trata de mantener al cuerpo lúteo porque esta es la que va a alimentar al feto que se está formando. Muy bien. Yo nos comentaba también, ¿cuál es a ver, Deyanira, sí, ¿algo más que quieras comentar? Sí, o Marisol. ¿Qué más? Sí, doctora. Con lo que respecta a la hormona gonadotropina coriónica humana, en acá lo que se dosa es la subunidad beta, ya que la subunidad alfa va a compartir, ¿no? La estructura con lo que son las hormonas TSH, FSH y la LH. También el dosaje se tiene que hacer, se hace en sangre en la 3ª semana y en la 5ª semana es en orina. En lo que respecta a la sangre, este es un dosaje cuantitativo y es el más precoz. Su valor se duplica cada 48 horas y bueno, eso significa que la gestación está yendo bien. Y bueno, en el caso de que no pase esto, en acá se tiene que descartar, ¿no? El aborto o también puede ser un hematoma retrocecal o algún traumatismo. Eso sería, doctor. Muy bien. Y la progesterona. A ver, ¿y la progesterona? ¿Por qué es importante la progesterona? A ver, ¿quién?
¿Alguien que quiera comentar sobre la progesterona? A ver, Alejandra. Doctora, nos indicó que el cuerpo lúteo va a producir la progesterona y también esta va a promover, ¿no? Lo que va a ser el embarazo, por eso va a ser de progestación, nos dijo, progesterona viene. Esta también va a ser, ¿no? Va a ayudar al embarazo a que el endometrio se prepare, por ejemplo, va a ser un endometrio adhesivo, ¿no? Cuando ya esté en la implantación del bebé, del embrión, ¿no? Que este va a ser, que va a permitir que se implante el blastocisto, ¿no? En el endometrio. A ver, Marisol, sí, Marisol, a ver, ¿quieres comentar algo más? Dijimos que tenía 3 funciones importantes, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Sí, bueno, las funciones son uno que genera lo que es la decidua o el endometrio secretor. En acá lo que se implanta es el blastocisto, ¿no? En el séptimo día y permite la nutrición. La otra función es que disminuye lo que es la inmunidad celular y aumenta lo que es la inmunidad humoral. En lo que respecta a la inmunidad celular, esto es para evitar el rechazo, ¿no? Del cuerpo al nuevo ser, ya que tiene nuevos antígenos, ¿no? Que son diferentes a la madre. Acá vamos a tener a los linfocitos LTH1. Un ejemplo que nos puso es la artritis reumatoide, ¿no? Y en lo que es la inmunidad humoral, en acá tenemos a los linfocitos T helper 2. En acá un ejemplo es lo que es el lupus eritematoso sistémico. Otra de las funciones es la función tocolítica. En acá vemos que esta va a mantener relajado, ¿no? A lo que es el útero. También va a mantener relajado a lo que son los vasos, por eso hay una hipotensión. También mantiene relajado a lo que es el uréter. Por eso también hay, ¿no? Lo que es una bacteriuria sintomática y también mantiene relajado a lo que son los intestinos y por eso hay que muchas mujeres estrillen, ¿no? Durante el embarazo. Muy bien, muy bien. Y a ver, Jul, ¿y dónde se produce inicialmente la progesterona? Y luego, ¿quién lo produce? Muy bien, ¿no? O sea, los 7 a 10 días primero, los primeros 7 a 10 días es que va a estar producido por el cuerpo lúteo, ¿no? Después del 12º día ya por la placenta, efectivamente, pero al 12º día, pero ya con más fuerza, ¿no? A las 12 semanas. El cuerpo lúteo todavía puede estar presente un poco en esos días, ¿no? Pero ya con más fuerza ya a partir de las 12 semanas, ¿no? A partir del 12 día ya la placenta puede ir empezando a producir, ¿no? Pero todavía es apoyado con el cuerpo lúteo. Pero ya a las 12 semanas efectivamente ya con más fuerza es por la placenta, ¿no? Ya, sí. Muy bien. Muy bien, entonces creo que ahí, no sé, más bien creo que no hemos comentado sobre la otra hormona también importante en la gestación, es la proteína placentaria A asociada al embarazo, o PAPA, como le llaman. Esta se va a producir en el sincitio trofoblasto y también, después vamos a ver cromosomopatías, también es otro marcador de cromosomopatías, al igual que el estriol, ¿no? Igual como hemos hablado con el estriol. Otro marcador. Bien. Muy bien. Bueno, entonces ahora lo que nos toca hablar es sobre las modificaciones en el embarazo, ¿no? Vamos a empezar con su primer compañero, su compañera, Yarami. Yarami, a ver, por favor, mientras vas poniendo, si has preparado algo para que nos comentes cómo son las modificaciones, y vas poniendo mientras vamos comentando antes un poco sobre las modificaciones en el embarazo.
Muy bien. A ver, vamos a grabar un momento antes de que empieces. Bien. Ya, Nami, podemos empezar entonces con los cambios fisiológicos en el embarazo. Primero, a nivel cardiovascular. Puedes empezar. Está bien, doctora. Doctora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Hoy les voy a comentar un poco más sobre los cambios fisiológicos del embarazo a nivel del sistema cardiovascular. Los cambios más tempranos y más significativos que tienen lugar en la fisiología materna van a ser los cardiovasculares. Estos van a mejorar la oxigenación y la nutrición del feto. Los cambios en la función cardíaca se van a hacer aparentes durante las primeras 8 semanas. Respecto al corazón, vamos a tener que este se va a desplazar hacia arriba y hacia la izquierda y como vemos en la imagen, va a adoptar una posición más horizontal a medida que su vértice se desplaza lateralmente. Estos cambios de posición van a ser el resultado de la elevación del diafragma causada por el desplazamiento de las vísceras abdominales como consecuencia del agrandamiento del útero. Por eso es que en una radiografía de tórax podemos ver la silueta cardíaca más grande. También podemos destacar que el embarazo normal va a inducir cambios electrocardiográficos característicos y el más común es la desviación de 15 grados como promedio del eje eléctrico del corazón hacia la izquierda. También podemos observar ondas Q en las derivaciones 2, 3 y ABF, y ondas T planas o invertidas en las derivaciones 3 o de B1 a B3. También respecto a la auscultación, podemos auscultar un soplo sistólico que se puede intensificar durante la inspiración. Además, también resaltar que la masa del músculo ventricular va a aumentar y tanto el ventrículo como la aurícula izquierda van a aumentar de tamaño simultáneamente al aumento del volumen de la sangre circulante. Respecto al gasto cardíaco, vamos a tener que este se incrementa desde la 5ª semana y refleja una resistencia vascular sistémica disminuida y un aumento de la frecuencia cardíaca. Se dice que va a aumentar de un 30 a un 50% y un 50% de este aumento va a ser más significativo a partir de la 8ª semana de gestación. Se dice que en la primera mitad del embarazo el gasto cardíaco va a aumentar como consecuencia del aumento sistólico y en la segunda mitad va a aumentar por la frecuencia cardíaca materna. Estas alteraciones del volumen sistólico se van a deber a alteraciones que se dan en el volumen de la sangre circulante y la resistencia vascular periférica. Respecto a la presión arterial, cuando se toma la presión arterial en sedestación o bipedestación, la presión arterial diastólica va a disminuir a partir de la 7ª semana de gestación y va a alcanzar un descenso máximo de 10 miligramos de mercurio entre las semanas 24 a 26. Luego las cifras de presión arterial van a regresar gradualmente a unos niveles no grávidos al término del embarazo. Respecto a la presión venosa, en posición supina, la presión venosa femoral va a aumentar desde 8 miligramos de mercurio al principio del embarazo hasta 24 al término del embarazo. El flujo sanguíneo venoso en las piernas se va a retardar y esto puede causar una tendencia al estancamiento de sangre en las extremidades inferiores y esto va a causar una oclusión de las venas pélvicas y la vena cava inferior por el útero agrandado. Entonces estas alteraciones van a contribuir al edema y al desarrollo de venas varicosas en las piernas, la vulva, así como también hemorroides. Respecto a la resistencia vascular periférica, esta va a disminuir, como lo mencionamos antes, por una combinación del efecto relajante del músculo liso de la progesterona, también al incremento de la producción de sustancias vasodilatadoras, como las prostaglandinas, el óxido nítrico y el péptido natriurético auricular. Eso sería todo. Gracias. Sí, muy bien. Si pudieras poner la primera lámina, por favor, Yarami.
Muy bien, entonces en tu presentación, por favor, Yarami. Bien, entonces a nivel cardiovascular lo más importante es pues que va a haber un aumento del volumen vascular como dice su compañera, ¿no? Entonces lo importante es esto, miren, va a haber un aumento del volumen vascular, ¿no? Y máximo, ¿en qué momento es donde más va a aumentar ese volumen vascular, Yarami? ¿Qué has leído? ¿En qué momento de la gestación aumenta con mayor? Ahí está. El volumen vascular. Doctora, ¿es en las primeras 8 semanas? Sí, pero su mayor volumen, ¿en qué época es donde más vamos a ver el volumen máximo en la gestación? Del gasto cardíaco, doctora. El volumen vascular, claro. Bueno, también gasto cardíaco igual. Sería de las 24 a 26. 28 hasta 32 semanas, ¿no? Más o menos. Hasta las 32 semanas. Es el momento en donde va a haber un mayor aumento. A ver la siguiente lámina, creo que cuando hablas de volumen vascular, ¿no? O sea, mira tu, más o menos 28, 32 semanas es donde más vamos a tener en la primera figura, ¿no? O sea, 28, 32 semanas es donde más vamos a tener el volumen vascular, ¿no? Va a empezar, claro, desde la 5ª semana, como aquí dice, pero el volumen vascular máximo lo vamos a tener 28, 32 semanas y de ahí va a ir como, se va a estabilizar como en una meseta, ¿no? Pero máximo vamos a estar en ese periodo, 28 a 32 semanas de mayor volumen vascular. Y ese volumen vascular, ese volumen, ¿a cuánto más o menos está aumentando máximo Yarami? Ese volumen cardíaco. Más o menos en promedio es unos 75 mililitros. En promedio, en volumen, más o menos, va aumentando. Y después, ¿en cuánto tiempo nuevamente va a retomar a sus valores pregestacionales? Después del parto, doctora. Después del parto, sí, ¿en cuánto tiempo después ya se empieza a retomar sus valores? Después del parto, al día siguiente después del parto, no creo. ¿Cuánto tiempo después? 2 semanas. No, un poco más. Es hasta un mes, ¿no? Por eso es que las gestantes tienen edemas, o sea, como el aumento, es una pregunta muy frecuente. Por eso es que, a ver, no sé, en una lámina pusiste que tienden a ellas a tener edemas, incluso, ¿no? Edemas en miembros inferiores, ¿no? Presión venosa. Claro, edema y desarrollo de las venas varicosas en piernas y la vulva, así como hemorroides. Por eso es que el edema en miembros inferiores es bastante frecuente en las gestantes y no por eso significa que ya tengan preeclampsia. Antes, o cuando hagamos preeclampsia, esto va a ser importante, ¿no? Cuando se hablaba de preeclampsia, a toda mujer que estaba gestante, o a toda gestante, perdón, que estaba con edemas en miembros inferiores, ya se estaban asustando, pero no, pues no. El edema es, como aquí ven, el edema es particular de las gestantes, justo por esto, porque hay un aumento del volumen vascular, ¿no? Hay un aumento del volumen vascular. Entonces, aparte, recordemos que el útero va a empezar a crecer y a partir de las 17 semanas más o menos va a producir una compresión de las venas, de la vena cava inferior y por lo tanto el retorno venoso va a ser más difícil y es lógico que haya edema en los miembros inferiores, ¿no? ¿En qué caso sí vamos a tener presente que ese edema no está bien? Cuando tengamos un edema en miembros inferiores, en miembros superiores y en el rostro, que hay un edema palpebral. Eso ya es diferente, ¿no? Eso ya es diferente. Entonces, todo edema en miembros inferiores es normal en una gestante, o que esté a nivel supramaleolar, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Un edema, pero que sea, digamos, un edema
escandaloso, que esté hasta los miembros o hasta los muslos, edema en manos, edema en cara, eso es diferente. Entonces las gestantes, ustedes cuando vean en consultorio, cuando hagan internado van a ver que todas las gestantes se quejan y vienen porque se le hinchan las piernas, pero eso es normal, ¿no? Entonces tenemos que saber reconocer, por eso es importante estas clases, de reconocer cuáles son los cambios fisiológicos normales en una gestante. Entonces, el aumento del volumen sanguíneo, que puede aumentar hasta 75 mililitros en un promedio más o menos, va a estar presente en todas las gestantes. Y al mes más o menos después del parto recién va a retornar sus valores pregestacionales, e incluso durante el puerperio esos edemas son es mucho mayor que en la gestación, porque recuerden que el edema es, o sea, la cantidad de volumen está circulando en todo el cuerpo. Claro que con mayor intensidad el edema lo vamos a ver en miembros inferiores, pero una vez que nace el bebé, ¿no? Ya no va a haber un útero que esté presionando, y por lo tanto el edema que estaba en el resto, el líquido, el volumen que estaba en el resto del cuerpo, con mayor facilidad pues va a bajar y va a haber un mayor edema en miembros inferiores. Y las puérperas vienen y se quejan, ¿no? Que tengo más edemas, ¿no? Entonces, explicarles, ¿no? Que esto es normal y que ese edema lo van a tener hasta un mes y después ya va a volver a sus valores pregestacionales. Hablabas también de la posición del corazón, ¿no? A ver, en la primera lámina me parece, sí, ¿no? Entonces, el corazón se desplaza hacia la izquierda efectivamente, pero se va a desplazar con la punta del corazón, de tal modo que al final del embarazo se va a palpar la punta del corazón al cuarto espacio intercostal izquierdo. Y por eso es que hay de esa desviación que dice Yarami, ¿no? Que nos comenta Yarami, va a haber una desviación del eje a la izquierda hasta en 15 grados. Bien, esto es importante también cuando se haga el electrocardiograma, ¿no? Entonces va a haber una desviación normal de estas ondas Q y las ondas T planos invertidas incluso, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Tenías otra de la presión. A ver, ¿dónde está? Es importante recordar en la presión también, ¿no? La presión arterial, durante las primeras semanas, bueno, básicamente durante el primer y segundo trimestre va a estar disminuido. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Yarami, ¿por qué es que la presión se disminuye? Aquí tenemos que tratar de entender el por qué también para que se nos quede bien claro, ¿no? ¿Por qué? A ver, Yarami, ¿por qué disminuye la presión en el primer y segundo trimestre? ¿Tiene que ver con el sistema renina-angiotensina, doctora? No, porque si no sería también igual que en las no gestantes, ¿no? Pero en la gestante, ¿qué es lo importante que hace que esta presión disminuya? La vasodilatación. Ya, muy bien. ¿Y por qué es esa vasodilatación? Por la progesterona también. Muy bien, exacto, ¿no? Entonces acá tiene que ver mucho la progesterona. La progesterona va a ser, hemos dicho, es tocolítico, o sea, va a producir una relajación en todo el músculo liso. Por lo tanto, va a producir una vasodilatación a nivel de las arterias. Por eso es que en el primer y segundo trimestre la presión arterial disminuye, ¿no? Disminuye. Y acordémonos que dijimos, pues, esta progesterona en los primeros semestres tiene una tendencia a elevarse y después esa progesterona no disminuye, pero más como tendiéndose en meseta, ¿no? No disminuye totalmente hasta desaparecer, ¿no? Sino se queda en meseta. Por eso es que en el primer y segundo trimestre sobre todo es que baja y en el tercer trimestre aumenta, y en este caso lo vamos a ver después. ¿Por qué? También porque va a haber un efecto de la progesterona, ¿no? A nivel de las arterias, sobre todo a nivel de las arterias uterinas. Eso cuando hagamos placentación va a ser importante entender después por qué este tema de la presión disminuye, ¿no? Que tiene que disminuir normalmente en las gestantes, ¿no?
por la placentación. Vamos a ver después que hay unas oleadas, hay dos oleadas que hacen que el trofoblasto penetre a las arterias uterinas, ¿no? Y, y, hace que se relaje el músculo liso. Esto va a ser en las primeras semanas del embarazo. Va a haber dos oleadas, ¿no? Y va a favorecer la vasodilatación uterina y con esto hace que la presión arterial disminuya aún mucho más, ¿no? En el primer y segundo trimestre. Y eso no va a suceder, por ejemplo, en las pacientes con preeclampsia. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, es importante saber esto también. La presión, en todo gestante vamos a ver, les tomamos la presión en el primer y segundo trimestre, su presión está en 90-60, 90-50, incluso hay algunas que tienen 80-50 de presión, ¿no? En el primer y segundo trimestre, y esto es por efecto de la progesterona. Después nos hablabas de un soplo sistólico, ¿no? Esto también, el soplo sistólico es un soplo sistólico funcional. Si encontramos, ¿dónde está? Ahí está, soplo sistólico, pero es diferente que hayamos un soplo diastólico, eso es totalmente diferente. Entonces, recordar que también estas pacientes tienen un soplo sistólico funcional. ¿Qué más? Va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca también, ¿no? Tienes otra, creo ahí, ¿dónde está? Va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, justo por esto, pues porque aumenta el volumen cardíaco. Entonces, se va a entender entonces que tiene que haber pues un aumento de la frecuencia cardíaca. La resistencia vascular periférica va a disminuir, ¿no? También por un efecto vasodilatador, como hemos dicho acá, ¿no? Un vasodilatador de la progesterona. Muy bien, Yara. Entonces, con esto tiene que quedar claro lo que sucede en una gestante a nivel cardiovascular. Gracias, Yara. Bien, después le pasas a tu compañera para que podamos poner esto en el sistema después. A nivel pulmonar, no sé a quién le tocó. Erasmo, creo. Pulmonar, ¿a quién le tocó? Sistema respiratorio. Jules, creo. No, Jules Rubén, sí. A nivel pulmonar. Sistema respiratorio. O sea, ¿qué sucede a nivel respiratorio, a nivel pulmonar? A ver qué cambios vamos a tener a nivel pulmonar. Bien, bien. Entonces se entendió, ¿no? ¿Por qué es que vamos a tener este aumento? Entonces recordar que el aumento del volumen minuto va ¿no? Entre las 24 y 28 semanas. Aumenta el volumen cardíaco en 75 mililitros, ¿no? Se mantiene alto hasta término. Y el volumen minuto, no, eso no nos puso, creo, su compañera. El volumen minuto antes de la pregestación el valor es de 4.5 litros por minuto, ¿no? Y en la gestante puede alcanzar hasta 6 litros por minuto, ¿no? El volumen minuto. Entonces, recordemos bien, aumento del volumen vascular, la presión arterial disminuye en el primer y segundo trimestre, aumenta en el tercer trimestre, va a haber un soplo sistólico funcional, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, el eje cardíaco está desviado a la izquierda, ¿qué más? ¿No? Y puede aumentar en un promedio de 75 mililitros el volumen cardíaco y el volumen minuto puede ir hasta 6 litros por minuto, ¿no? En la gestación. Muy bien, a nivel respiratorio, Ya, doctora, voy a iniciar con mi exposición. Se logra ver, ¿no? Y se escucha bien también. Sí, puedes empezar bien. Ya, doctora, muy buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes. Vamos a hablar ahora sobre los cambios fisiológicos del sistema respiratorio.
Bueno, primero vamos a ver los cambios anatómicos que se producen, ¿no? Dentro de los cambios anatómicos, lo más resaltante sería, primero, que hay un aumento o el diafragma, va a haber una elevación del diafragma de aproximadamente 4 centímetros hacia arriba. Y el ángulo subcostal que vemos acá se va a ensanchar, que esto es una comparación, ¿no? Si vemos, es una comparación entre una mujer embarazada y una no embarazada. Vemos un ángulo aquí más ensanchado que una mujer no embarazada, justamente por el aumento por el aumento del feto y todo esto, ¿no? Aparte de eso, vamos a ver un diámetro transversal que también va a aumentar. En todo caso, va a aumentar si vemos en un corte transversal, vamos a ver un aumento del diámetro transversal que aumenta en aproximadamente 6 centímetros. Y además de inferior a superior va a achicarse, por así decirlo, en 4 centímetros, pero se va a ensanchar transversalmente en 6 centímetros. Y todo esto va a tener repercusiones en la parte fisiológica, ¿no? Y en los diferentes volúmenes que vamos a encontrar. Entonces, con esto vamos a entrar a la parte de función pulmonar. Todos estos cambios anatómicos se van a mostrar justamente en la función pulmonar y en todos los volúmenes. Antes de empezar con la parte de los cambios en una mujer embarazada, vamos a recordar un poco sobre la fisiología de los volúmenes volúmenes a nivel respiratorio, ¿no? Prácticamente, que nos van a hacer entender de mejor manera la parte bueno, fisiológica en un embarazado. Vemos eso, ¿no? Que es lo más, lo fisiológico, vemos una capacidad pulmonar total que engloba diferentes volúmenes, como el volumen residual, el volumen de reserva expiratorio, la capacidad inspiratoria, y también hay otros volúmenes como la capacidad vital, que engloba la capacidad inspiratoria, y el volumen de reserva expiratorio. Hay otros volúmenes como el volumen de reserva inspiratorio, que junto con el volumen corriente nos va a dar la capacidad inspiratoria. El volumen corriente es lo que normalmente estamos respirando, ¿no? Con una inspiración y una exhalación, pero si inspiramos forzadamente ya hablamos de un volumen de reserva inspiratorio, y si exhalamos forzadamente ya hablamos de un volumen expiratorio. Y siempre va a haber un volumen que nunca se va a exhalar, por más que exhalemos forzadamente, que es el volumen residual, ¿no? Entonces, estos volúmenes son importantes para entender bueno, los cambios prácticamente en una mujer embarazada. Esto es un gráfico donde nos muestra una mujer no embarazada y una mujer embarazada, ¿no? Vemos los diferentes volúmenes de igual manera, y prácticamente vamos a ver lo más resaltante es que la capacidad residual funcional, ¿qué es esto? ¿Qué es la capacidad residual funcional? Que es la que engloba el volumen de reserva inspiratorio y el volumen residual. Va a haber cambios, ¿no? La capacidad residual funcional va a disminuir de una mujer no embarazada a una mujer embarazada, va a disminuir en aproximadamente 20 a 30%, que son 400 a 700 ml. Y dentro de esto vemos que está el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. El volumen de reserva expiratorio va a disminuir en 25 a 30%, y el volumen residual disminuye en un 20 a 25%. Aparte de esto, justamente esta capacidad residual funcional y también el volumen de reserva van a ser principalmente disminuidos por el aumento del diafragma, o por la elevación del diafragma. Hemos visto que el diafragma aumenta 4 centímetros, entonces este es el principal responsable de que la capacidad residual funcional disminuya, ¿no? Esto se da principalmente desde el sexto mes, y a medida que va avanzando se nota mucho más. Aparte tenemos la capacidad inspiratoria, que la capacidad inspiratoria es la que engloba el volumen reserva inspiratoria y el volumen tidal o volumen corriente, que aumenta en un 5 al 10%, que son 200 a 350 ml. También vemos que la capacidad pulmonar total, que es la que engloba todos estos valores, eh, se ha visto que no hay, en total todo esto no hay una variación más de un 5%, ¿no? O sea, la variación de todo el volumen pulmonar total es solamente de un 5%, no llega a más. Además de esto, se ha visto que la frecuencia cardíaca va a ser la misma, no se ha visto mayores alteraciones durante el embarazo.
Otros datos importantes es que el volumen tidal y el volumen mínimo en reposo, se ha visto que va a haber aumento a medida que aumenta los meses de embarazo, ¿no? No hay unos datos exactos, pero según algunos estudios se ha visto que puede aumentar en 0,66 a 0,8 litros por minuto en el volumen tidal, ¿no? Además, el aumento de la ventilación por minuto se va a deber principalmente a tres cosas: a un aumento del impulso respiratorio, a un bajo volumen reserva expiratorio y a la alcalosis respiratoria compensada, ¿no? Que eso lo voy a mencionar en un momento. Bueno, con todo esto podemos hacer una pequeña conclusión, ¿no? Con respecto a la función pulmonar, que la función pulmonar prácticamente va a ver que la tasa de pico respiratorio va a aumentar durante la gestación. La complianza no se va a afectar, o sea, la capacidad de complacencia que tiene el pulmón frente al aire inspirado no se va a afectar en sí. Como hemos visto, la capacidad pulmonar total solo varía en 5%, ¿no? Además, va a haber un aumento de la conductancia de la vía aérea, pero va a haber una disminución de la resistencia pulmonar total. Eso en cuanto a la función pulmonar. También es importante hablar sobre la entrega de oxígeno, que prácticamente dentro de la entrega de oxígeno se ha visto que como hay un aumento del volumen tidal, este aumento del volumen tidal aumenta las necesidades, bueno, aumenta el oxígeno que se inspira, ¿no? Y va a exceder las necesidades de oxígeno impuestas por el embarazo. Además, hay un aumento de la masa total de hemoglobina y hay la capacidad de transporte de oxígeno también se ha aumentado, y el gasto cardíaco, como hemos visto en la exposición anterior, también va a ser aumentado. Todo esto favorece también la entrega de oxígeno, ¿no? Y además el consumo de oxígeno se ha visto que durante todo el embarazo es aproximadamente del 20%. Y durante el parto este aumento de consumo de oxígeno se duplica, ¿no? De hasta 40% hasta un 60%, ¿no? Durante el parto. Y por último, el equilibrio ha sido base, ¿no? Que es importante también hablar al momento de hablar de fisiología respiratoria. Los pacientes embarazadas se ha visto que tienen una disnea fisiológica, ¿no? Esta disnea fisiológica va a ser producto del aumento del volumen tidal. Hemos visto que el aumento del volumen tidal es este volumen corriente. Cuando hay un aumento del volumen tidal, va a empezar a botar más CO2, lo cual disminuye la presión de CO2, pero es una disminución leve. Esta disminución leve hace que haya una disnea que causa una disnea paradójicamente, ¿no? Lo cual genera una disnea fisiológica. Además, todo esto, como hay una disminución de PCO2, va a haber un leve aumento del pH, vamos a estar dentro de una alcalosis respiratoria, que es una alcalosis respiratoria fisiológica, ¿no? Por así decirlo, en pacientes embarazadas. Además, se ha visto otros datos importantes, que la progesterona también va a actuar a nivel del centro respiratorio, va a disminuir el umbral y va a aumentar la sensibilidad a la respuesta quimiorrefleja al CO2. Recordando un poco de fisiología, recordemos que para que se sensibilice la región quimiosensible a nivel del centro respiratorio, va a ser principalmente sensible a hidrogeniones, ¿no? A protones de hidrógeno, lo cual, pero no es sensible a CO2, porque pasa muy poco, prácticamente la barrera hematoencefálica de la sangre a esta zona del sistema nervioso central, solamente va a pasar el CO2, pero no los hidrogeniones. Pero y pasa con poca cantidad, ¿no? Y hay solamente el CO2 pasa a nivel del sistema nervioso central mediante un proceso por la anhidrasa carbónica y todo esto que se ve en esta fórmula, se va a disociar en HCO3 y hidrogeniones, lo cual hace posible la sensibilización a nivel del centro respiratorio, ¿no? Pero además de esto, la progesterona hace que sea sensible al CO2, entonces va a haber una mayor sensibilidad a nivel del centro respiratorio, ¿no? Eh, bueno, esto producto de la progesterona. Además, el aumento de pH se ha visto que este aumento de pH, como hemos visto, es un aumento leve, pero es un aumento suficiente como para que haya un desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina. Va a desplazar la curva de disociación de la hemoglobina bueno, de hemoglobina que permite que esta curva se desplace a la izquierda.
Cuando hay un desplazamiento hacia la izquierda va a haber una mayor afinidad por el oxígeno, lo cual significa que va a retener mayor oxígeno y no va a permitir que se vaya a los tejidos, ¿no? Pero este aumento se ha visto que va a estar compensado con otro desplazamiento, que es el desplazamiento hacia la derecha, que va a ser producto de un aumento del 23-difosfoglicerato, ¿no? Que todo eso se ve justamente en fisiología. Cuando hay un desplazamiento hacia la derecha, va a producir, ya también va a ser lo contrario, va a ayudar a que haya una mayor oxigenación o suelte la hemoglobina, el oxígeno, para generar una mayor oxigenación en tejidos, ¿no? Y eso, bueno, eso es una representación sobre las curvas de disociación. Bueno, también se ha visto que una disminución del PCO2, especialmente cuando hay una hiperventilación materna, ayuda justamente a transferir el CO2 fetal a la sangre materna y eso posteriormente a ser eliminado. Y además, cuando hay una hiperventilación materna, también ayuda a la oxigenación fetal. Bueno, y eso sería todo, ¿no?, con respecto a la fisiología respiratoria. Tu primera lámina, por favor. Muy bien. Si pudieras agrandar tu imagen. Gracias. Muy bien, entonces, gracias, Jules. Buena exposición. Efectivamente, ¿no? Vean cómo el agrandamiento del útero es que va a producir toda estos cambios fisiológicos, ¿no? Que van a ser, obviamente, como ha explicado muy bien su compañero, que van a hacer que se eleve el diafragma, de modo que va a comprimir el pulmón, ¿no? Y esto es lo que va a hacer toda la diferencia que van a modificar los volúmenes y capacidades a nivel pulmonar. La siguiente lámina, por favor. Bien, el volumen de aire corriente es uno de los principales volúmenes. El volumen de aire corriente es el principal volumen que es el que va a cambiar, que va a aumentar, ¿no? Nos dijiste 300, incluso hasta 500 o 800 mililitros puede aumentar Jules, un poco más. Entonces, en resumen, el volumen de aire corriente aumenta, los volúmenes de reserva, tanto inspiratorio como expiratorio, y el volumen residual van a disminuir. Entonces, ¿quién aumenta? Aumenta el volumen de aire corriente y los volúmenes de reserva, inspiratorio, expiratorio y el volumen residual son los que van a disminuir, ¿no? Se van a disminuir. Y por lo tanto, va a haber también un aumento de la ventilación pulmonar, lo que va a hacer que la frecuencia respiratoria, nos dijiste, la frecuencia cardíaca no va a sufrir ninguna alteración, creo, o si te entendí mal. La frecuencia cardíaca, como hemos visto a nivel cardiovascular, va a aumentar, ¿no? Y la frecuencia respiratoria también va a aumentar, ¿no? La ventilación pulmonar, ¿no? Justo porque hay una mayor compresión del diafragma, ¿no? Por el útero. No sé si te entendí mal, Jules. No, sí, doctora. No entendí mal. No, lo que yo leí, al menos esto lo saqué del William, mencionaba que la frecuencia respiratoria va a ser la misma. O sea, no va a haber un mayor cambio significativo durante todo el periodo del embarazo. Pero, sería bueno, sí. Bueno, solo, al menos en esta literatura es lo que mencionaba, no he revisado. Bien, lo que sucede es que la frecuencia respiratoria sí aumenta, incluso hay una pequeña disnea en reposo. Y ustedes van a ver a la gestante y sobre todo en el tercer trimestre el útero presiona tanto el volumen que para la misma paciente dice que no me deja respirar, ¿no? Porque le presiona, ¿no? Presiona y tienen que aumentar la frecuencia respiratoria. Hay una pequeña disnea, como te digo, incluso en reposo. ¿No? Entonces, ¿quiénes van a aumentar? Volumen de aire corriente, va a incrementar la ventilación minuto, aumenta la frecuencia respiratoria, y los que van a disminuir van a ser el volumen de reserva inspiratorio y expiratorio y el volumen residual.
Eso en general. Y, y lo que sí, bueno, cuando después, ya terminando el curso, vamos a ver las complicaciones, ¿no? A nivel respiratorio, a nivel cardiovascular. Tenemos que aprender a diferenciar la disnea, que normalmente tiene una gestante, a una paciente también gestante, pero que tenga alguna complicación cardiovascular, ¿no? Y vamos a ver qué gestantes incluso tienen contraindicado el embarazo, ¿no? Está contraindicado justo porque la disnea empeora, ¿no? De por sí, una gestante tiene disnea en reposo. La frecuencia respiratoria aumenta, claro que no aumenta escandalosamente, ¿no? Pero hay un aumento ligero de la frecuencia respiratoria por la compresión que hace el útero, ¿no? Incluso las gestantes en el último trimestre tienden a hacer ortopnea, no pueden dormir ni siquiera, o no pueden echarse, no soportan el decúbito, y muchas de ellas duermen incluso un tanto sentadas, ¿no? Eso sucede en el último trimestre. E imagínense más en una mujer, en una gestante con embarazo múltiple, ¿no? Con embarazo gemelar. Es mucho mayor todavía el aumento de la disnea, de la frecuencia respiratoria, ¿no? Y en el mismo trabajo de parto también, ¿no? Por el mismo trabajo de parto. Y eso ya lo vamos a ver cuando hagamos trabajo de parto. Muy bien, Jules, gracias. Gracias. Su compañero, vamos a ver los cambios a nivel hematopoyético, creo que era. ¿Valía? Sí, doctora, presente. Por favor, a nivel hematopoyético. Entonces, para que no nos olvidemos, a nivel respiratorio va a haber un aumento del volumen de aire corriente que puede llegar hasta incluso 800 mililitros. Va a haber una disminución del volumen de reserva, ¿ya? Inspiratorio y expiratorio. ¿No? Que eso se compensa pues con el volumen de aire corriente y el aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Y muy bien, me encantó que hayas puesto la desviación, ¿no? Cómo es la curva de desviación de la hemoglobina, ¿no? Hacia la izquierda, y de la 2,3-difosfoglicerato, por lo tanto, pues hacia la derecha, ¿no? Y esto nos va a ayudar, ¿para qué? Para producir una mayor demanda de oxígeno a los tejidos, para favorecer luego el intercambio gaseoso, para que pueda llegar de esa manera. Lo hace para que llegue una mayor cantidad de oxígeno al feto. Por eso es que hace esa desviación que nos comentaba tu compañero Jules. Muy bien. Gracias, Jules. Puedes continuar, Valía. Doctora, ¿se puede visualizar mi pantalla? Sí, estaba mejor hace un rato. Ahí, ya, está bien. Se ve. Puedes empezar. Ya, doctora, compañera, buenas tardes. Bueno, yo voy a hablarles sobre el sistema hematopoyético, ¿no? Vamos a ver que pues se va a observar el volumen sanguíneo, va a estar incrementado en un 40 a un 45% en el tercer trimestre, ¿no? Y esto va a ayudar a que se cubran las demandas metabólicas, a que se aporten nutrientes y que, bueno, haya protección tanto para la madre y para el feto, ¿no? Entonces, lo que vamos a observar en el embarazo va a ser que va a haber un volumen plasmático aumentado y el volumen de hematocrito va a estar disminuido, ¿no? Esto se va a observar entre la semana de gestación 30 y 34, ¿no? Entonces, esto quiere decir que va a haber más plasma que eritrocitos. Y también vamos a observar que va a haber aumento de recuento de los glóbulos rojos, ¿no? De la 8ª a la 10ª semana de gestación, ¿no? Esto hasta el fin del embarazo, ¿no? Este recuento de eritrocitos va a estar aumentado en un 30 de un 15 a un 30%. Y también vamos a observar que va a haber aumento de glóbulos blancos, ¿no? Que usualmente va a estar entre 8.000 a 12.000 células por milímetro cúbico y puede llegar hasta 20.000 a 30.000 milímetros cúbicos, ¿no? Durante el trabajo del parto. También vamos a observar que va a haber leucocitosis con neutrofilia, pero no se va a observar que hay una desviación
hacia la izquierda, ¿no? Las plaquetas usualmente van a estar dentro de los límites normales, pero puede haber una disminución gradual al avanzar el embarazo, ¿no? Ya. Bueno, en cuanto a la coagulación y fibrinólisis, vamos a ver que va a haber un aumento de concentraciones de los factores de coagulación, ¿no? Excepto en el 11 y 13, ¿no? También vamos a ver que va a haber aumento de fibrinógeno en un 50% aproximadamente. Bueno, acá nos menciona que va a ser de 250 a 300 miligramos, alrededor de 400, esto en el primer trimestre, y puede llegar hasta los 480, ¿no? Al término del embarazo. También vamos a observar que va a haber disminución de la proteína S y C. Y bueno, recordar que el embarazo, bueno, en general el embarazo va a inducir a un estado de hipercoagulación, ¿no? Y va a haber un marcado incremento en la sangre total y en los niveles plasmáticos de fibrinógeno y los factores, ¿no? Entonces, como va a haber una hipercoagulabilidad fisiológica durante el embarazo, entonces esto va a conducir a que haya un mayor riesgo de trombosis, ¿no? Y bueno, los pacientes que padecen, por ejemplo, trombofilia, entonces deben recibir una profilaxis de trombosis adecuada, ¿no? Vale, así te podrías acercar un poquito más hacia tu... No se te escucha por momentos. Ahora, doctora. Estás mejor. ¿Escucha? Bueno, en cuanto al vaso, el vaso va a aumentar hasta un 50% en comparación con el primer trimestre, ¿no? Y bueno, la causa de esta esplenomegalia es desconocida, pero podría seguir el incremento de volumen sanguíneo y los cambios hemodinámicos del embarazo, ¿no? Entonces, lo importante en el sistema hematopoyético, entonces podríamos destacar que va a haber una hemodilución fisiológica, ¿no? Por el incremento del volumen plasmático, y va a haber un aumento del volumen eritrocitario, ¿no? Pero como les mencionaba, que había más plasma que eritrocitos, ¿no? Y bueno, también recuerda que va a predominar un estado protrombótico, ¿no? Porque va a haber aumento de los diferentes factores de coagulación, principalmente el fibrinógeno, ¿no? Eso sería todo, doctora. Gracias. A ver, tu primera lámina, por favor, Bien. Habíamos hablado a nivel cardiovascular, pues que había un aumento del volumen sanguíneo, ¿no? Y especialmente aumenta ya más en el tercer trimestre. ¿Y esto por qué? Porque, como dice acá su compañera, pues porque la necesidad del crecimiento fetal es mucho mayor acá, ¿no? Recordémonos cuando hablábamos en la primera clase, ¿no? En el desarrollo fetal, ¿no? Primero es la parte preembrionaria, ¿no? De las primeras 3 semanas. Luego la parte embrionaria entre la tercera hasta la 8ª semana, y de la 9ª semana en adelante es la etapa fetal, ¿no? Entonces, la más importante, habíamos hablado en la parte embrionaria, que era importante porque es ahí donde se produce la histiogénesis, ¿no? La formación de tejidos. Y porque en esta época pues es importante la evaluación adecuada, porque es el momento en donde más vamos a tener la posibilidad de tener problemas de malformaciones congénitas, ¿no? Y el feto, la etapa fetal, pues es la etapa de crecimiento, ¿no? De crecimiento. Acordémonos que primero el feto crece en tamaño y después ya en peso, ¿no? Gana peso en el segundo o tercer trimestre. Entonces, por eso es que el volumen sanguíneo, como habíamos hablado cuando comentaba su compañera, a nivel cardíaco, aumenta el volumen vascular, y con un máximo entre las 28 y 32 semanas, ¿no? Y ahí empieza para después mantenerse, ¿no? ¿Y esto por qué? Justo por esto, porque las demandas metabólicas son mucho mayores en el tercer trimestre, porque el feto crece ya en peso, ¿no? Al inicio en talla, pero después en peso. Por esto es que el volumen sanguíneo tiene que aumentar, ¿no? Tiene que aumentar, porque tiene que haber un mayor flujo
de la madre hacia el feto a través de la placenta, ¿no? Y obviamente, cuando aumenta este volumen plasmático, acá nos dice su compañera que va a haber más plasma que eritrocitos. ¿Y eso a qué problema nos llevaría? Valía. ¿Qué va a suceder por esto? O sea, se aumenta el volumen plasmático, entonces aparentemente disminuye el hematocrito. ¿Qué se llama eso? Una anemia, doctora, podría aparecer. ¿Perdón? Una anemia, doctora. ¿Qué tipo de anemia? Una anemia gestacional ferropénica. No. A ver, ¿quién me dice? A ver, esto ya lo han hecho en hematología también es. ¿Qué tipo de anemia sería la que vamos a tener acá en la gestante? Y esto lo vamos a ver después también, pero es importante. ¿Qué tipo de anemia vamos a tener? A ver. Tu primera lámina. ¿Sí? Volumen plasmático. ¿No? O sea, aumenta el volumen plasmático. Disminuye el hematocrito, obviamente. Entonces, ¿qué tipo de anemia vamos a tener? A ver, jóvenes, ¿alguien? Anemia dilucional, doctora. Muy bien, Alejandro. Te mereces un punto al final. Alejandro, ¿tu otro nombre es? Alejandro, ¿tu apellido? Fernández, doctor. Alejandro Fernández, excelente, Alejandro. Están atentos a la clase. Oye, Alejandro, te voy a aumentar un punto al final. Entonces, estamos en una anemia dilucional, ¿no? Claro, se aumenta el volumen plasmático, disminuye, entre comillas, el hematocrito, pero el hematocrito sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces vamos a tener una anemia dilucional. Por eso, jóvenes, es muy importante al final, ¿no? El saber cuando hagamos después anemia en el embarazo, porque hay una anemia, efectivamente va a haber una anemia ferropénica, valía, pero esa ya es pues una anemia patológica, ¿no? Tenemos que saber diferenciar entonces entre lo patológico y lo fisiológico, ¿no? Lo fisiológico es que haya, como dijiste tu compañero Alejandro, una anemia dilucional, más no, y es muy diferente a la anemia ferropénica, ¿no? Va a ser muy diferente. Entonces, saber reconocer esto para poder dar tratamiento adecuado a todas las gestantes, ¿no? Porque no es que a todas, ¿no? Porque la norma dice a todas les vamos a dar hierro. No. Porque acordémonos después, como acá dice su compañía, pero eso es importantísimo, jóvenes, que tengamos que entender la parte fisiológica para que después nosotros también podamos entender por qué damos el tratamiento y por qué tenemos que dar ciertos aportes a la gestante. Va a haber un aumento del volumen plasmático, va a haber una disminución del hematocrito, pero esto es una anemia dilucional normal, ¿no? Normal. Van a aumentar, obviamente, porque va a haber una mayor demanda. El organismo también hace que aumente el recuento de glóbulos rojos. Va a haber un aumento también de los glóbulos blancos, pero la diferencia es que va a haber una leucocitosis sin desviación a la izquierda, ¿no? Sin desviación a la izquierda. Bien. La siguiente lámina, por favor, Valía. ¿No? ¿Y cuál es el otro problema? El otro problema de la gestante es esto, lo que nos pone acá Valía, el estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Hay un estado de hipercoagulabilidad en la gestante, y va a ser, entonces tenemos que también diferenciar, ¿no? Diferenciar con las pacientes que van a tener SAF, por ejemplo, ¿no? El síndrome antifosfolipídico, ¿no? En ellas mucho más todavía. Las gestantes que van a atender, entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer varices, ¿no? Varices y trombosis, ¿no? Trombosis. Varices hemos dicho porque a nivel cardiovascular igual, ¿no? Nos comentaba su compañera que va a haber un aumento del volumen vascular, va a haber una disminución del retorno venoso y obviamente con esto vamos a tener las varices. Más el estado de hipercoagulabilidad que en la gestante normalmente sucede. ¿Por qué? Porque aumentan, como dice acá, las concentraciones de los factores de coagulación, ¿no? Entonces va a haber un estado de hipercoagulabilidad que nos va a llevar a una trombosis. Entonces va a ser más frecuente en la gestante que hay este problema, ¿no?
Por eso es importante también hacer un adecuado diagnóstico, una adecuada evaluación en nuestra gestante. ¿Ya? La siguiente lámina, por favor. No. Y el vaso también aumenta en un 50% en comparación con el primer trimestre. Claro, y es lógico. Acordémonos que también acá va a haber una mayor producción, ¿no? de glóbulos blancos, va a haber una mayor producción de linfocitos T, linfocitos B, el mismo volumen sanguíneo también, entonces va a hacer que el vaso crezca, ¿no? Normalmente. La siguiente lámina, por favor. ¿No? Entonces, importantísimo, jóvenes, poder diferenciar, ¿no? Poder diferenciar lo normal de lo fisiológico de lo patológico, ¿no? Entonces vamos a tener una adecuada, vamos a tener entonces, resumiendo, una hipercoagulabilidad en la gestante, va a haber una leucocitosis y eso no necesariamente, a ver, mientras vamos, Erasmo, por favor, si vas poniendo tu lámina, para ver luego el aparato urogenital. Va a haber un aumento de la coagulabilidad, va a haber una leucocitosis y no necesariamente significa que hay una infección, ¿no? A veces nos olvidamos de esto y a veces hacemos interconsultas a los internistas, por ejemplo, y ven, uy, que la gestante está con 20.000, con 15.000 de leucocitos, y se asustan. No, pues es que esto es normal que suceda en la gestante. La diferencia es que no va a haber una desviación a la izquierda y eso es normal en la gestante. Tenemos que aprender a reconocer también esto. Y la anemia dilucional. Muy bien, gracias, Valía. A ver, Waldir. Antes del desarrollo de Sí, doctor, es que me dejó desarrollo de las gónadas masculinas y femeninas y también, ¿no? Los cambios, las modificaciones urológicas. Muy bien, adelante, continúa con los dos temas de una vez. Con los dos temas, ya, doctor. Ya, bueno, antes de hablar de modificaciones, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Ya, antes de hablar sobre modificaciones ureterales en el embarazo, vamos a hablar un poco sobre el desarrollo de las gónadas, ¿no? Vamos a ver que las gónadas van a derivar de tres orígenes, ¿no? El mesotelio, el mesénquima subyacente y las células germinales primordiales. Esto, ¿no? Como mencionarlas nomás, las principales que vamos a desarrollar son las células germinales primordiales, que van a corresponder a las células sexuales iniciales, que son las células indiferenciadas. Vemos que estas células germinales primordiales van a migrar hacia una vesícula umbilical hasta el embrión cuando ocurre el plegamiento de este, ¿no? En la semana 5 se produce un desarrollo gonadal, su forma en la zona engrosada en la parte medial del mesonéfros, la cual es el primordio del riñón, ¿no? Del riñón remanente. Después del mesotelio, el mesénquima subyacente van a proliferar para formar las crestas gonadales, ¿no? Esto es como una introducción más que todo, ¿no? Estas se van a formar los cordones gonadales en el mesénquima subyacente y ahora vamos a tener las gónadas indiferenciadas, ¿no? Y acá es donde parte, ¿no? De que según estas gónadas indiferenciadas no vamos a saber todavía aún si va a ser masculino o femenino. Eso lo va a terminar ya a nivel genético, ¿no? Los cromosomas son los que van a decidir, los cuales van a estar formados de una corteza externa y una médula interna. Muy importante recordar, ¿no? La corteza externa y la médula interna. Entonces vamos a tener en cuenta que si los cromosomas son XX, la corteza se va a formar el ovario, ¿no? Se va a desarrollar el ovario, pero si los cromosomas son XY, van a formarse, se va a desarrollar más la médula para formar los testículos, para formar el varón, ¿no? Todo esto ocurre en la semana 5, ¿no? Como anteriormente mencioné. Entonces, al ver estas gónadas indiferenciadas, vamos a ver la formación de los testículos a partir de estos, ¿no? Su desarrollo comienza cuando el factor determinante de los testículos genera una extensión de los cordones seminíferos hacia la médula de la gónada indiferenciada.
De esta forma se van a formar los cordones y se van a anastomosar para formar la red testicular, ¿no? Muy importante esta, ya que también después se va a formar la túnica albúgea. Al momento después también los cordones seminíferos que pierden contacto con el epitelio de su superficie. Entonces estos testículos van a ir aumentando de tamaño gradualmente y se van a separar en el mesonefros en cuanto a la degeneración y van a quedar suspendidos en el mesorquio, ¿no? Estos cordones seminíferos van a dar origen a los túbulos seminíferos, que son los túbulos rectos, y a la red testicular para formar los testículos, ¿no? Por otra parte, el mesénquima va a dar origen a las células intersticiales, conocidas como las células de Leydig, encargadas de secretar la testosterona en la 8ª semana, ¿no? De esta manera se va a formar también los túbulos seminíferos. Estas están conformadas por dos tipos, ¿no? Las células primarias, que son las células de Sertoli, y la segunda son las espermatogonias, las cuales vendrían a ser las células espermáticas primordiales. En el periodo fetal tardío de la red testicular va a continuar también entre unos 15 a 20 túbulos mesonéfricos, ¿no? Para formar los conductillos deferentes y dar origen al conducto del epidídimo. Entonces, de esta forma vamos a ver cómo se forman los testículos, ¿no? A partir de estas células indiferenciadas. Entonces, de la misma manera vamos a ver cómo a partir de estas va a ocurrir lo mismo, pero en las mujeres, ¿no? La formación de los ovarios. Este proceso ocurre lentamente y van a ser identificados histológicamente alrededor de la 10ª semana. Esto comienza cuando los cordones gonadales se extienden hacia la médula de la gónada diferenciada. Estos cordones no pueden ser identificados en el desarrollo gonadal, pero van a formar una red rudimentaria, la cual se va a degenerar, ¿no? Estos cordones corticales van a extenderse desde la superficie hasta el mesénquima subyacente. Estos cordones corticales van a aumentar también de tamaño y van a incorporar dentro de ellos las células germinales primordiales, las cuales hemos desarrollado anteriormente, ¿no? en las anteriores clases. Entonces en la semana 16 va a ocurrir una fragmentación de los cordones corticales y aparecen los folículos primitivos. Cada folículo contiene un ovogonio. Estos van a experimentar diversas mitosis, ¿no? Que ya desarrollamos a lo largo de la vida fetal y van a dar origen a los folículos primordiales. A pesar de nacer, antes de que se nazca, se han perdido bastantes ovogonios, ¿no? Como la doctora lo mencionó. Después del nacimiento se van a conservar alrededor de 2 millones, ¿no? De los cuales se van a convertir en ovocitos primarios. Entonces, vamos a ver, eso ha sido sobre como un resumen, ¿no? De la formación de los ovarios y de los testículos. Eso es muy importante saber sobre el desarrollo gonadal, ya que va a haber derivados de las gónadas masculinas. Vamos a hablar ahora sobre los derivados de las gónadas masculinas, ya que son los cordones seminíferos, que se van a originar, de estos se van a originar los túbulos seminíferos, los túbulos rectos y la red testicular. Del mesénquima también se van a originar las células intersticiales o las células de Leydig. En el epitelio de superficie se van a originar también el mesotelio, el cual va a ser una capa de células que va a cubrir la superficie de los testículos. Y de igual manera, el derivado de las gónadas, vamos a ver que de los cordones corticales se van a originar los folículos primitivos. También del epitelio de superficie se va a originar una capa de células que se va a continuar con el mesotelio peritoneal, ¿no? Durante este desarrollo de gónadas pueden influir ciertos factores, los cuales van a llegar a una malformación congénita, ¿no? O patológica, como sería el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, ¿no? Entonces, entender el desarrollo gonadal nos va a también guiar a las posibles patologías que podemos encontrar en estos, ¿no? Como menciono acá, es el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, pero se da de 1 en 20.000 personas. Esta es una alteración cromosómica, ¿no? De un fenotipo, que viene a ser un fenotipo completamente femenino, pero va a tener alteraciones, ¿no? En este tipo. Entonces, otra patología asociada también a este desarrollo de las gónadas es la ariginesia gonadal mixta, ¿no? El sexo cromosómico es XY, de un lado se presenta un testículo y del otro se presenta una gónada indiferenciada. Estos genitales internos, los genitales internos van a ser femeninos y los genitales externos pueden ser masculinos, o estos pueden variar entre femenino y masculino, ¿no? En estas dos patologías mencionadas no va a ocurrir la menstruación. Entonces, de esta forma también
tener una forma de entender, ¿no?, sobre el desarrollo de las gónadas y la importancia de esto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el segundo tema, que vendría a ser las modificaciones del aparato urogenital, ¿no?, en el embarazo. Bueno, hemos visto diversas, ¿no?, modificaciones en el embarazo en diferentes órganos. Ahora vamos a hablar a nivel urológico, ¿no? Las modificaciones anatómicas en los riñones va a ser más que todo de tamaño y de peso. Antes se creía que las pacientes embarazadas miccionaban, tenían un aumento de las micciones, más que todo por la cabeza, ¿no?, del bebé. Pero ya no es posible, ya que se ha hecho estudios sobre esto y vemos que la filtración glomerular aumenta en ese, y es por eso que aumenta también el número de micciones, ¿no? Entonces, vemos también que en cuanto al desarrollo de a nivel urológico, las modificaciones a nivel urológico va a ser más que todo el aumento del tamaño y del peso, ¿no? Más específicamente en la semana 13 a más, se va a aumentar de 1.5 centímetros, más o menos, y va a haber un incremento de 50 gramos de este, lo que va a producir un aumento de la vascularización parenquimal renal y una expansión del espacio intersticial. Entonces, vamos a ver también una hidronefosis gestacional, ¿no?, una dilatación generalmente leve o moderada de la pelvis y de las cálices. Vamos a ver también factor de riesgo para infecciones, ya que estas pelvis y cálices van a estar dilatadas, ¿no? También vamos a ver un predominio a nivel del riñón derecho y una regresión de dimensiones normales en el plazo referido antes, ¿no? Entonces, vamos a ver que en esta parte también va a haber modificaciones a nivel ureteral, ¿no? No solo a nivel de los cálices. Así como los cálices se dilatan, va a haber una mayor retención de líquidos, también va a haber disminución de la luz de los uréteres, ¿no? Lo que va a provocar también mayor retención de líquidos, ¿no?, lo que también esto produce mayor riesgo de infecciones. Otro cambio sería la hidrouretronefrosis, que viene a ser una dilatación de los ureteral, pielocalicial, y estas dimensiones son variables, ¿no? Esta está asociada más sobre todo a se está sobredistinguiendo, ¿no? Esto puede puede ser provocado por un embarazo múltiple o una macrosomía fetal, polihidramnios, fibromatosis ureterina multinodular o dismorfías uterinas, ¿no? Va a haber también, como ya mencioné, va a haber un mayor incremento a las infecciones urinarias, ¿no? Va a haber una regresión a las anormalidades va a haber una regresión a la normalidad después de que la paciente dé a luz, ¿no? Aunque esto debe verificarse por medio de una ecografía durante el posparto inmediatamente. Entonces, como mencioné, va a haber también una dilatación ureteral con predominio del lado derecho y un incremento en el 50% de los casos, ¿no? A partir de la semana 14 va a haber una relajación progresiva de la musculatura lisa de las vías urinarias, induciendo también a un efecto progestacional. Va a haber también una compresión ureteral, como mencioné, se van a comprimir los uréteres. Esto es a partir de la semana 20 en el 80% de las gestantes. Esto también va a ser causado por el anillo pélvico, donde se apoya la pared lateral del útero, ¿no? Frecuentemente va a haber una dextrorotación uterina con una dilatación retrógrada. Esto va a producir una regresión en el 95% de los casos en un 48 a 96 horas, completada entre la semana 12 y en la semana 6 y 12 del posparto, ¿no?, después de dar luz. Entonces vemos que en la vejiga y en la uretra también va a haber modificaciones, ¿no?, en el embarazo. Va a haber una compresión progresiva precoz, sobre todo una anteversión uterina, con mucosa edematosa epirémica, una reducción de la capacidad para colectar orina, va a haber un incremento creciente de la presión intravesical, un posible reflujo vesicoureteral y riesgos al incremento de infección, ¿no?, como ya se mencionó. En la uretra va a haber una compresión precoz por un aumento de volumen uterino y la represión vesical. También va a haber un aumento de la presión ureteral.
más que todo hasta en el 20% de los casos hasta el tercer trimestre. Va a haber también una distensión de los ligamentos suspensorios, una disfunción también del esfínter estriado, ¿no? En resumen, sobre todo, tener en cuenta, ¿no?, que a nivel de los cálices va a haber una dilatación y a nivel de los uréteres va a haber una compresión de estos, ¿no? Y lo que va a provocar, y más esto sumado al aumento del filtrado glomerular, va a producir también mayor número de micciones, mayor riesgo de infecciones, infecciones urinarias, y también va a haber riesgo a producir cálculos, ¿no?, en estas pacientes. Todas estas modificaciones también pueden agravar algunas patologías que la paciente ya puede tener, ¿no? Pueden tener comorbilidades entre estas. Entonces, tener en cuenta también estas modificaciones, ¿no?, a nivel urogenital. Eso sería todo, doctora. Gracias, Waldir. La primera lámina, por favor. Bien, gracias, Waldir. Dentro de las modificaciones, efectivamente, pues, ¿no?, el riñón, bueno, su estructura, su propia estructura no va a cambiar, pero sí va a haber un aumento en el tamaño y en el peso, ¿no?, porque va a haber una mayor demanda para el feto, ¿no? Aparte que, como decía su compañero, pues va a haber una hidronefrosis gestacional, y esto porque va a haber una compresión, ¿no?, del útero. Acá dice con predominio en el riñón derecho. En el riñón derecho, ¿por qué va a haber una hidronefrosis hacia el lado derecho, Waldir? ¿Por qué motivo es que va a haber esa hidronefrosis derecha? ¿Será tal vez, doctora, por el tamaño de los uréteres? No. Tú lo has dicho ya hace un rato, porque va a haber una dextrorotación del útero. Sí, doctora. Exacto, ¿no? El útero va a estar hacia la derecha, va a estar dextrorotado hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hacia el lado izquierdo está ¿quién? El sigmoides. Por eso, por el sigmoides, ¿no? Entonces, y obviamente, ¿quién pesa más? Va a pesar más, pues, el útero. Por eso es que hay una mayor hidronefrosis hacia el lado derecho, ¿no? Y una hidronefrosis izquierda también va a haber, porque ahí va a estar comprimiendo el sigmoides, ¿no? El sigmoides, porque va a estar por el mismo útero, ¿no?, que va a estar comprimiendo todo hacia el lado derecho. Entonces, como que al sigmoides lo va a también lo va a comprimir, y la misma compresión del sigmoides va a producir una hidronefrosis izquierda. Pero, como dice acá su compañero, va a haber un mayor predominio en el lado derecho, ¿no?, en el lado derecho, y eso es porque hay una dextrorotación del útero, ¿no? La siguiente lámina, por favor. También va a haber igual, ¿no? Igual va a suceder con el uréter, ¿no? Va a haber una hidroureteronefrosis, ¿no? Que normalmente va a suceder, ¿no? Normalmente va a suceder. Recordemos que la progesterona también va a dilatar todo músculo liso, entonces va a dilatar también los uréteres, y por lo tanto la orina va a estar más, se va a depositar más, ¿no? Aparte que el mismo útero tampoco va a dejar que pueda miccionar fácilmente la gestante, ¿no? Va a haber una compresión. Todo esto, más sumado a la hidroureteronefrosis que va a haber por la misma progesterona, ¿no?, que va a dilatar, ¿no? Y va a haber mayor éstasis urinaria, va a favorecer, pues, que estas pacientes hagan infecciones urinarias asintomáticas. A eso le vamos a llamar bacteriuria asintomática. Por eso es que a todas las gestantes en cada trimestre, está dentro del protocolo, se le tiene que pedir un examen completo de orina y mejor un urocultivo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que descartar que estas pacientes van a hacer infecciones urinarias.
Y van a estar asintomáticas, ¿por qué? Porque recordemos que también la progesterona disminuye la inmunidad. Por eso es que la gestante no tiene síntomas, ¿no? No hace síntomas fácilmente. No va a tener disuria, no va a tener polaquiuria, no va a ser fiebre, pero sin embargo está con una gran infección. Encontramos, le hacemos un urocultivo y tiene más de 100.000 leucocitos en la orina y la paciente está asintomática. Y es la única bacteriuria asintomática, ¿no?, en la gestante, donde vamos a tener que dar tratamiento. Bien, entonces es por todas estas modificaciones, ¿no?, la dilatación, la compresión del útero, la hidronefrosis, la hidroureteronefrosis, no va a hacer que tengamos que dar tratamiento. Obviamente también va a estar, la siguiente lámina creo que está, va a haber un aumento del filtrado del flujo plasmático renal, ¿no? Un aumento de la reabsorción, va a haber también, en la siguiente me parece que está un aumento de la reabsorción tubular, ¿no? Que normalmente va a estar, ¿por qué? Porque necesita, por la mayor demanda que va a necesitar hacia el feto, ¿no? En especial, esto va a incrementarse a partir de las 20 semanas de gestación, ¿no? A las 20 semanas de gestación, obviamente por motivos mecánicos y también por la propia, pero desde el inicio va a haber un problema también, o va a haber una dilatación por la progesterona y por medios mecánicos, porque la compresión del útero es mayor a partir de las 20 semanas, ¿no? Por el crecimiento del útero, por esta dextrorotación uterina que normalmente va a suceder en la gestante. Muy bien, gracias, gracias, Goldie. Bien, jóvenes, nos quedamos acá, por favor. Y ya va a ser las 3 de la tarde. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Por favor,